Imagina despertar cada día con el peso del yugo de la esclavitud sobre tus hombros. Así vivíamos nosotros, los hijos de Israel, en la tierra de Egipto. Nos levantábamos con el sol, no para disfrutar de su luz, sino para ser arrastrados a trabajos forzados que parecían interminables. Mi pueblo, los descendientes de Jacob, había llegado a esta tierra muchos años atrás en tiempos de prosperidad, cuando José, uno de los nuestros, había sido un alto funcionario en el gobierno del faraón. Pero esa época dorada había quedado en el olvido, y ahora solo conocíamos el látigo, la opresión y el dolor. Con el paso de los años, el faraón comenzó a temernos. Nuestra población había crecido rápidamente, y aunque éramos esclavos, nuestra presencia le inquietaba. Temía que, si surgía una guerra, nos rebeláramos y uniéramos a sus enemigos. Así que decidió oprimirnos aún más. Nos obligaban a construir ciudades, grandes monumentos que glorificaban su poder, mientras nuestros cuerpos se debilitaban y nuestras almas se quebrantaban bajo el peso del trabajo. El sudor y la sangre de mi pueblo regaban la tierra de Egipto. No importaba cuánto trabajáramos, siempre había más que hacer. Los capataces egipcios vigilaban con ojos crueles, y cualquier muestra de fatiga era castigada con látigo. Nos esforzábamos bajo un sol abrasador, moldeando ladrillos de barro y paja, levantando enormes edificaciones para un reino que no nos pertenecía. Nuestros cuerpos se doblaban, pero nuestros espíritus seguían clamando a Dios. Día tras día, noche tras noche, orábamos por liberación, por una señal, por algo que nos salvara de este infierno terrenal. Pero las cosas empeoraron aún más cuando el faraón, temeroso de nuestra creciente población, emitió un decreto aterrador: todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Nos arrancaban a nuestros hijos de los brazos, ahogando toda esperanza de futuro para nuestra nación. El llanto de las madres resonaba en los rincones de Egipto, un eco que parecía caer en oídos sordos. Aquel era el momento más oscuro de nuestra historia. Parecía que no había escape, que el destino de nuestro pueblo estaba sellado bajo el puño de hierro del faraón. Pero lo que no sabíamos era que, incluso en medio de la desesperación más profunda, Dios ya estaba obrando en silencio, preparando un plan que cambiaría nuestra historia para siempre. La esperanza estaba a punto de renacer, aunque aún no lo podíamos ver. Y así, en medio de la oscuridad de la esclavitud, el nacimiento de un niño lo cambiaría todo. En medio de aquellos tiempos oscuros, donde la vida de cada hebreo pendía de un hilo, nací yo. Mi madre, una mujer valiente y decidida, me sostuvo entre sus brazos, sabiendo que mi vida estaba en peligro desde el mismo instante en que respiré por primera vez. El decreto del faraón exigía la muerte de cada varón hebreo recién nacido, pero el amor de mi madre superaba el miedo, y decidió arriesgarlo todo para salvarme. Durante 3 largos meses, me escondió, cuidándome en silencio, temiendo cada ruido, cada paso fuera de nuestra casa, esperando que los soldados no descubrieran mi existencia. Sin embargo, llegó el día en que mantenerme oculto se volvió imposible. Fue entonces cuando mi madre, confiando plenamente en la misericordia de Dios, tomó una decisión desesperada. Me colocó en una canasta, hecha de juncos y brea, y me dejó flotar sobre las aguas del río Nilo, entregándome al destino que Dios tuviera preparado para mí. Mientras las aguas me llevaban, ella solo podía orar. Y en medio de la corriente del río, mi vida estaba en manos divinas. Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan para mí. Fui encontrado por la hija del faraón, quien, al verme, no pudo resistir sentir compasión por mí. A pesar de ser hebreo, decidió adoptarme como su propio hijo. Así fue como, contra todas las probabilidades, crecí en el palacio del faraón, rodeado de lujos y privilegios, educado como un príncipe egipcio. Sin embargo, a pesar de mi nueva identidad, en lo más profundo de mi corazón siempre supe quién era en realidad. Sabía que mi verdadero pueblo no era el de los opresores, sino el de los oprimidos, los hebreos. A medida que crecía, también crecía dentro de mí un conflicto interno. Aunque vestía como un príncipe, no podía ignorar el sufrimiento de los míos. Y un día, esa tensión explotó. Mientras caminaba por las calles de Egipto, vi a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Algo se quebró dentro de mí. Mi sangre ardía con indignación y, en un arranque de furia, maté al egipcio. Mi acción, aunque impulsada por el deseo de justicia, cambió el curso de mi vida para siempre. Temiendo por mi vida, sabiendo que el faraón jamás me perdonaría por matar a uno de los suyos, huí de Egipto.
me adentré en el desierto, sin saber hacia dónde iba, solo deseando escapar. Llegué a la tierra de Madián, un lugar lejano y desconocido. Allí encontré refugio entre los nómadas y, con el tiempo, me convertí en pastor. El desierto, con su silencio y vastedad, me ofreció una paz que nunca había conocido en Egipto. Fue allí donde conocí a Séfora, la mujer que se convertiría en mi esposa, y juntos construimos una vida sencilla y tranquila. Por un tiempo, pensé que ese era mi destino, vivir como un pastor, lejos del bullicio y las intrigas de Egipto. Parecía que había encontrado un nuevo propósito. Pero, aunque el desierto me ofrecía calma, en lo profundo de mi ser sentía que mi historia no había terminado. Algo más grande me aguardaba, un llamado que pronto cambiaría mi vida por completo. Porque, aunque había huido de Egipto, Dios no había terminado conmigo. Y así, en la tranquilidad del desierto, me encontré cara a cara con mi destino en un encuentro con lo divino que cambiaría la historia de mi pueblo para siempre. Vivía en el desierto, cuidando las ovejas de mi suegro Jetro. El paisaje era vasto, silencioso, una rutina que me había acostumbrado a seguir. Los días pasaban uno tras otro en una calma monótona. Nunca imaginé que en medio de esa tranquilidad, mi vida daría un giro tan radical. Fue en uno de esos días aparentemente comunes que ocurrió algo que cambiaría el curso de mi destino y el de todo mi pueblo. Mientras guiaba las ovejas por las laderas del monte Horeb, mis ojos se posaron en algo que nunca había visto, una zarza ardía con llamas intensas, pero lo más asombroso era que no se consumía. El fuego danzaba sobre el arbusto, pero sus hojas no se quemaban. Mi curiosidad me llevó a acercarme lentamente, cautivado por lo que mis ojos veían, tratando de entender ese fenómeno imposible. Al aproximarme, algo más extraordinario sucedió, una voz. Una voz que pronunció mi nombre. Moisés, Moisés. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Sabía que esto no era algo natural. La voz provenía de esa zarza ardiente, pero no era un fuego común, ni una visión ordinaria. Era Dios mismo quien me llamaba. Temblando, respondí con reverencia, aquí estoy. No te acerques más. El lugar en que estás es tierra santa. Quita las sandalias de tus pies y escucha con atención. Allí, frente a esa zarza que no se consumía, me di cuenta de que estaba en presencia del Dios de mis antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que había escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. En ese momento, Dios me reveló algo que me llenó de temor. Debía regresar a Egipto, al lugar del que había huido, y ser el instrumento de liberación para mi pueblo. Yo, un hombre que había dejado todo atrás, debía enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo, y exigirle que dejara ir a los hebreos. No podía creer lo que estaba escuchando. El peso de la misión parecía demasiado grande para mí. ¿Por qué yo? No era un líder, ni elocuente en mis palabras. ¿Cómo podía enfrentarme al faraón y convencerlo de liberar a toda una nación? Con el corazón agitado, le confesé a Dios todas mis inseguridades. Le dije que no era bueno hablando, que mi lengua se trababa y que no era la persona adecuada para esta tarea monumental. Pero Dios no me permitió excusarme. Me dijo que no estaba solo, que Él mismo estaría conmigo. Su promesa era clara, sería su instrumento, pero todo el poder vendría de Él. Me mostró señales que confirmaban su presencia y su poder. Tomó mi vara de pastor y, al lanzarla al suelo, se convirtió en una serpiente. Luego, cuando extendí mi mano y la recogí, volvió a ser la misma vara de siempre. También me mandó meter la mano en mi pecho, y al sacarla, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Pero al meterla nuevamente, fue sanada. Estos prodigios no eran solo para convencerme a mí, sino para mostrar al faraón el poder del Dios de Israel. Con cada señal, mis dudas fueron disipándose. No tenía excusas. No podía decirle no a Dios. Aunque todavía sentía miedo, la certeza de que no estaba solo me dio valor. Dios me había llamado, y su plan no dependía de mi habilidad, sino de su poder. Acepté la misión con temor, reverencia y la plena convicción de que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la historia de mi pueblo.
con mi fe renovada y una misión clara, me preparé para el viaje más importante de mi vida, volver a Egipto, enfrentar al faraón y liberar a mi pueblo de la esclavitud. Con el corazón palpitante y la determinación de un hombre llamado por Dios, regresé a Egipto junto a mi hermano Aarón, quien sería mi voz en este importante encuentro. Había pasado mucho tiempo desde que huí de esta tierra, y ahora estaba de vuelta, listo para enfrentar al faraón, el mismo hombre que había ordenado la muerte de tantos hebreos, incluido yo mismo en su día. Sabía que esta misión sería peligrosa, pero el llamado divino resonaba en mi interior. Al llegar al palacio, el aire se sentía pesado con la arrogancia del faraón. Nos presentamos ante él, mi corazón latiendo con fuerza mientras le hablábamos en nombre de Dios. «Deja ir a mi pueblo», le pedí, para que pueda adorar a Dios en el desierto. Era un mensaje simple, pero cargado de esperanza y liberación. Sin embargo, el faraón, con su mirada fría y despectiva, se negó rotundamente. «Que no dejaré ir a mis esclavos». No solo desestimó nuestra petición, sino que endureció las condiciones de trabajo de los israelitas, aumentando su sufrimiento. En ese momento, la realidad se hizo palpable, el faraón tenía el corazón endurecido, y nuestras primeras audiencias solo parecían agravar la opresión. El dolor y la desesperanza de mi pueblo me atravesaban como un puñal, y la lucha apenas comenzaba. A pesar del fracaso inicial, sabía que debía persistir. La misión que Dios me había encomendado no podía terminar aquí. Con cada desafío, la promesa de la liberación se acercaba, y mi determinación se fortalecía. Las semanas que siguieron a nuestro primer encuentro con el faraón fueron un verdadero desafío. Cada intento de liberar a mi pueblo parecía desvanecerse en el aire como un susurro. Sin embargo, Dios no me había enviado solo, su poder se manifestaría de manera gloriosa y aterradora. Así comenzó la serie de plagas que marcarían un antes y un después en la historia de Egipto y de los israelitas. Dios me instruyó a presentarme nuevamente ante el faraón, esta vez con una advertencia. Le dije que, si no dejaba ir a los hebreos, una plaga caería sobre su tierra. Su reacción fue de desdén. Desafiante, me ignoró y desestimó la amenaza. Pero Dios ya había preparado su respuesta. La primera plaga golpeó a Egipto, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los egipcios, horrorizados, comenzaron a sufrir, pero el faraón, endurecido aún más, se negó a liberar a los israelitas. Las plagas siguieron su curso: ranas, piojos, moscas, ganado enfermo, úlceras, granizo y langostas. Cada plaga era un golpe directo a los dioses egipcios, mostrando al faraón y a su pueblo que el Dios de Israel era más poderoso. A pesar de la devastación que asolaba a su tierra, su corazón permanecía obstinado. Finalmente, después de cada plaga, regresé a la presencia del faraón, pero él seguía negándose a escuchar. La desesperación crecía entre los israelitas, el peso de la opresión seguía sobre ellos. Pero dentro de mí, la esperanza brillaba como una chispa. Sabía que la liberación estaba cerca. Dios había prometido que liberaríamos a su pueblo, y yo, como su instrumento, no me rendiría. Cada plaga era una advertencia, una llamada de atención. El faraón debía aprender que desafiar a Dios tenía consecuencias y que la libertad de mi pueblo era inevitable. La noche que finalmente salió el pueblo de Israel de Egipto quedó grabada en mi memoria como un momento de liberación indescriptible. Apresuradamente, más de 600.000 hombres, sin contar a mujeres y niños, nos dirigimos hacia la libertad. La emoción y el miedo luchaban dentro de mí mientras cruzábamos el umbral de la esclavitud, dejando atrás siglos de opresión y sufrimiento. Sentía el peso de la historia sobre mis hombros, era un momento que había sido anhelado por generaciones. Dios, fiel a su promesa, nos guiaba en esta travesía. Durante el día, un pilar de nube nos cubría, protegiéndonos del sol abrasador del desierto. Por la noche, un pilar de fuego iluminaba nuestro camino, dándonos la seguridad de su presencia constante. La sensación de que el mismo Dios que había hablado conmigo en la zarza ardiente estaba con nosotros era abrumadora. Sin embargo, en medio de nuestra alegría, una sombra de inquietud se cernía sobre nosotros. La liberación, aunque había llegado, no estaba exenta de peligros. El faraón,
al darse cuenta de que su mano de opresión se había debilitado, decidió perseguirnos con su ejército. Escuchamos el estruendo de los carros de guerra y los gritos de los soldados. El miedo se apoderó de mi pueblo. Nos encontrábamos en un lugar vulnerable, atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba. Era un momento crítico, la fe de los israelitas se tambaleaba. Muchos clamaban a Dios, algunos incluso deseaban regresar a Egipto. Pero sabía que nuestra liberación era definitiva. Con la voz firme, los animé a confiar en Dios. Él luchará por nosotros, les dije, recordándoles las señales y maravillas que nos había mostrado. Así, con el corazón lleno de determinación, nos preparamos para presenciar la gloria de Dios, porque la verdadera aventura hacia nuestra tierra prometida apenas comenzaba. La presión del momento era insoportable. Habíamos salido de Egipto, pero la persecución del faraón nos alcanzó cuando nos encontramos acorralados junto al Mar Rojo. A nuestro alrededor, la vastedad del agua parecía un límite infranqueable, y el rugido del ejército egipcio se acercaba rápidamente. El miedo cundió entre mi pueblo. Algunos clamaban y otros lloraban, deseando haber permanecido en Egipto, donde, aunque eran esclavos, al menos conocían el sufrimiento que podían esperar. Fue entonces cuando escuché la voz de Dios, resonando en mi corazón: no temáis, permaneced firmes y veréis la salvación que el Señor hará hoy. Con fe renovada, levanté mi vara sobre el mar, un acto de obediencia y confianza en el poder divino. Ante nuestros ojos, un milagro asombroso ocurrió, las aguas comenzaron a dividirse, creando un camino seco en medio del mar. Era como si el propio océano se abriera para darnos paso a la libertad. Con el corazón palpitante, guié a los israelitas a cruzar. La tierra seca bajo nuestros pies era un símbolo de la intervención divina, y mientras avanzábamos, no podía evitar mirar hacia atrás y ver el rostro de Dios en cada uno de mis compatriotas. Sus rostros estaban llenos de asombro, esperanza y una fe renovada. Cruzamos a salvo, dejando atrás la esclavitud y el sufrimiento. Pero el peligro aún no había terminado. Cuando el faraón y su ejército intentaron seguirnos, las aguas del mar volvieron a su lugar, como un acto final de justicia divina. Las olas se cerraron, ahogando a los perseguidores y poniendo fin a su opresión. El estruendo de las aguas se mezcló con los gritos de júbilo de mi pueblo, que había presenciado el poder de Dios en acción. Esa noche, no solo cruzamos un mar, sino que también cruzamos del sufrimiento a la libertad, de la opresión a la redención. La gloria de Dios se manifestaba en cada paso que dábamos hacia nuestra nueva vida. Nuestro viaje por el desierto se convirtió en un periodo de desafíos que puso a prueba nuestra fe y resistencia. Mientras avanzábamos por las arenas inhóspitas, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en el espíritu de mi pueblo. Las murmuraciones y quejas se convirtieron en ecos constantes en el campamento. ¿Por qué nos sacaste de Egipto solo para morir aquí?, preguntaban algunos, dudando de la provisión de Dios. Sus palabras estaban cargadas de desesperación, y sentía el peso de su sufrimiento en mi corazón. Pero, a pesar de nuestra incredulidad, Dios siempre respondió a nuestras necesidades. En medio de nuestra queja, comenzó a llover maná del cielo, un alimento que nunca antes habíamos visto. Cada mañana, al salir del campamento, recogíamos este pan divino, suficiente para saciar nuestro hambre. Era un milagro cotidiano que nos recordaba la fidelidad de Dios. Pero nuestra insaciable necesidad de carne nos llevó a quejarnos de nuevo. Entonces, Dios nos envió codornices, llenando nuestros estómagos y complaciendo nuestro deseo. Sin embargo, las pruebas no terminaron ahí. En un momento crítico, nos encontramos al borde de la desesperación, sin agua. Era un calor abrasador y el desierto parecía tragar nuestras esperanzas. El pueblo clamaba a mí, y la angustia se apoderaba de sus rostros. Pero, de nuevo, Dios mostró su poder y su provisión. Él me guió hacia una roca, y al golpearla con mi vara, brotó agua en abundancia. Era como si el mismo desierto se abriera para saciar nuestra sed. A través de cada prueba, Dios demostró que nunca nos abandonaría. Su provisión era constante, un recordatorio de su amor y cuidado hacia nosotros. Sin embargo, las dudas y quejas continuaban, y mi corazón se llenaba de preocupación. A pesar de nuestros fallos y nuestra falta de fe, Dios nunca dejó de estar presente.
Cada día en el desierto era una lección de dependencia, y aunque las pruebas eran duras, la provisión divina nos recordaba que estábamos bajo su cuidado. Finalmente, después de un arduo viaje por el desierto, llegamos al imponente monte Sinaí. Era un lugar sagrado, envuelto en misterio y majestad. Dios me llamó a subir a la cima, y al hacerlo, sentí un profundo temor y reverencia. Sabía que estaba a punto de recibir instrucciones que cambiarían la historia de nuestro pueblo. Al llegar a la cima, encontré un ambiente de intensa presencia divina, una nube oscura cubría el monte y el trueno resonaba en el aire. Dios me habló, y en su voz sentí la autoridad y la sabiduría de todo el universo. Dios me entregó las leyes que guiarían a los israelitas. Escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, un regalo sagrado que representaba la relación entre él y su pueblo. Cada mandamiento era un faro de luz en medio de la oscuridad, un camino hacia la vida plena y la paz. Sin embargo, mientras me encontraba en la presencia de Dios, el pueblo en la base del monte comenzó a inquietarse. La espera se hizo larga, y el miedo y la impaciencia se adueñaron de ellos. Cometieron un grave error. En su desesperación, decidieron construir un ídolo, un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Al bajar del monte, llevé las tablas de piedra en mis manos y fui recibido por un espectáculo devastador. El grito de alegría se transformó en una mezcla de horror y desesperación al ver cómo mi pueblo había caído en la idolatría. La ira de Dios fue grande, y comprendí la gravedad de su error. Era un acto de traición hacia el Creador que los había liberado de la esclavitud. Intercedí por ellos, rogándole a Dios que mostrara su misericordia. Con el corazón desgarrado, recordé su promesa de ser un Dios compasivo. En su infinita gracia, Dios escuchó mi súplica y decidió perdonar a su pueblo, aunque no sin consecuencias. Las tablas de piedra fueron destruidas, un símbolo del rompimiento de nuestra relación. El perdón de Dios era un regalo inmerecido, pero también era un recordatorio de la fragilidad de nuestra fe. A partir de aquel momento, el pacto se reafirmó y el camino hacia la verdadera adoración quedó trazado. Con el corazón aún conmovido por el perdón de Dios, recibimos instrucciones divinas para construir un tabernáculo, un santuario móvil donde el mismo Dios habitaría en medio de nosotros. Esta orden fue un símbolo poderoso de la cercanía de Dios y de su deseo de estar presente entre su pueblo. Las instrucciones eran detalladas y específicas, debía ser un lugar de adoración, un espacio sagrado donde pudiéramos encontrarnos con Él y ofrecerle nuestros sacrificios. Las dimensiones, los materiales y la disposición del tabernáculo hablaban de la grandeza y la majestad de Dios. A medida que comenzamos a construir el tabernáculo, sentí un cambio en el corazón de mi pueblo. La impaciencia y la duda que habían predominado en el desierto estaban siendo reemplazadas por un nuevo sentido de propósito. El pueblo, finalmente, comenzó a entender la importancia de obedecer y caminar en la voluntad de Dios. Cada clavo que colocábamos y cada tela que tejíamos se convertían en un testimonio de nuestra dedicación a la relación renovada con nuestro Creador. En el corazón de cada israelita, crecía la expectativa de lo que significaría tener a Dios habitando en medio de nosotros. Aunque nuestro viaje hacia la tierra prometida aún no había llegado a su fin, sabíamos que habíamos sellado un pacto con Dios. Este pacto era más que solo promesas, era un compromiso mutuo. Él prometía estar con nosotros y guiarnos, y nosotros estábamos llamados a ser su pueblo, un pueblo que adoraba y obedecía. Las etapas de nuestra travesía eran difíciles, pero con el tabernáculo como símbolo de su presencia, nuestra fe se reforzaba. Mientras el tabernáculo se erguía en medio del campamento, miré a mi alrededor y vi las miradas de determinación en los rostros de los israelitas. Sabíamos que había más desafíos por delante, que el camino a la tierra prometida no sería fácil. Pero ahora, con la certeza de que Dios estaba con nosotros, la promesa de una nueva vida en la tierra que había jurado a nuestros antepasados se sentía más cercana. Así, con cada paso que dábamos, fortalecidos por la fe y la provisión de Dios, avanzábamos hacia nuestro destino, listos para reclamar la tierra que nos había sido prometida. Así, queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido un largo camino. Hemos enfrentado desafíos, hemos llorado y hemos reído. Pero lo más importante es que hemos aprendido a confiar en el Señor, nuestro Dios, quien nos ha guiado a través del desierto y nos ha mostrado el camino hacia la tierra prometida.
Que el Señor bendiga cada paso que den. Que su luz ilumine su camino, que su amor los sostenga en los momentos de prueba, y que la esperanza siempre habite en sus corazones. Que sean valientes y fuertes, porque el camino de la libertad es uno que se construye con fe y determinación. Hoy, los invito a seguir adelante. No solo en el camino hacia la tierra que hemos soñado, sino en la búsqueda de justicia, paz y unidad en cada rincón de este mundo. Seamos portadores de luz y esperanza. Llevemos el mensaje de amor y redención a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Actuemos juntos, como un solo pueblo, y construyamos el futuro que Dios ha prometido. Recuerden siempre, que donde hay fe, hay un camino. Sigamos adelante, siempre adelante, hacia la libertad y la tierra que nos espera. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado su corazón y les ha inspirado, los invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos encantaría leer sus bendiciones y buenos deseos. Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios y juntos, podemos fortalecer nuestra fe y unidad. Y no olviden compartir este video con sus amigos y familiares. Difundamos el mensaje de esperanza y libertad a cada rincón. Juntos, podemos hacer una diferencia y seguir el camino que Dios nos ha trazado. Gracias por ser parte de esta travesía. Que Dios los bendiga siempre,